Ética y moral, una introducción en el contexto de la ética de la investigación. Conceptualmente podemos expresar que todo sistema normativo o legislativo se manifiesta mediante una voluntad de formar a una comunidad. Esa comunidad establece normas, reglas o pautas que permiten en algún momento el relacionamiento de los diferentes individuos mediante esa articulación de los valores de los seres humanos. ¿Cómo se logra esa voluntad? Entonces, esa voluntad permite en alguna medida traslapar la imagen del ser humano y su realización con la convivencia humana. No hay ser humano o hombre que pueda en alguna medida verse involucrado dentro de un contexto de una sociedad o comunidad sin relacionarse. Tal vez dos elementos claves de todo este proceso es que la relación de la comunidad y el individuo se soporta fundamentalmente en un sistema normativo y de interacciones permanentes que podríamos llegar a llamar valores. Tres aforismos que serían importantes no olvidar es que la existencia humana es una existencia ética. El ser humano está lleno de un interés ético incorregible y dichas normas son la expresión y el reconocimiento de los derechos y de las obligaciones fundamentales del ser humano o del hombre. Miren que estos tres elementos en alguna medida se ven permanentemente en nuestra cotidianidad. Por lo tanto, cuando entremos a profundizar sobre los conceptos de ética y moral, tenemos que recordar que esos términos se ligan en una forma muy directa con la existencia del ser humano. Lo moral es un relativo de las costumbres, es un conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y que son usadas por todos los individuos de una sociedad. Estas normas o reglas se establecen para guiar a las personas y orientarlas sobre cómo actuar de acuerdo a unos valores, costumbres y actitudes consideradas en alguna forma como correctas o incorrectas. Eso nos permite, por lo tanto, identificar cómo la moral o la conducta y la actitud interna son conceptos que tienen entre sí una relación de influencia mutua. No se imponen, se invitan, por lo tanto no deben ser opresivas. Ligado al concepto de moral está el concepto de autonomía, el cual expresa la capacidad para darse reglas a sí mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa. Esas conductas autónomas son necesarias para el ser humano porque son el apoyo del orden moral. Es decir, cada persona toma decisiones de acuerdo a su conducta autónoma y define qué es bueno o malo de acuerdo a su criterio personal. Por lo tanto, la autonomía de la voluntad es la constitución de esa voluntad para lo cual ella misma genera leyes o normas. Claramente nadie haría algo en contra de su autonomía o su voluntad porque en algún momento se sentiría con un nivel de coerción afectando su condición de ser humano. Como lo habíamos planteado, la autonomía moral significa que las normas morales proceden de uno mismo. La heteronomía moral significa que las normas morales proceden de otro. Por ejemplo, los niños necesitan que alguien les dicte las normas, pues no son capaces de tomar decisiones por su cuenta. Pero a medida que se va siendo adulto, comienza a adoptar decisiones propias. El desarrollo moral de los seres humanos van desde una heteronomía completa hasta una autonomía relativa. En esos elementos deseo resaltar 3 puntos. 1. ¿Qué estructura interna se necesita para establecer una norma moral? Entonces, toda norma moral es la expresión en forma de mandato de algún valor moral. Este exige o implica la existencia de un emisor del mandato y un receptor del mandato. Si entendimos el concepto de esa emisión y esa recepción, tenemos que tener en cuenta otros elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la posición frente a esa emisión de ese mandato moral? Los cuales pueden ser un concepto religioso, de sociedad,
de un sujeto per se que obedece o que no obedece, o de una clase dominante dentro de la misma sociedad. Concluyo diciendo dos cosas. Esa autonomía moral siempre en el emisor establece los mandatos o normas y el receptor, es decir, quien obedece la norma, solo si es el mismo quien lo establece o si no es siendo él quien lo establece, decide acatarlas o desobedecerlas libremente. Eso es autonomía. Reflexionar sobre la ética es supremamente importante. ¿Por qué es importante? Porque de una u otra forma esa reflexión ética nos orienta hacia la imagen del hombre. Una imagen que puede ser objetiva o personalística, la cual llega a comprender al hombre y soporta sus relaciones sociales con una dinámica de sociedad y de desarrollo vital. Es supremamente importante entender que la ética es algo intrínseco al individuo, no es algo que se forma de afuera. Por el contrario, las acciones o los efectos externos son los que en algún momento pueden modificar ese aspecto intrínseco, pero solamente dentro de un contexto de aprendizaje de vida que hace que el individuo vaya perfeccionando su ética o moral. La palabra viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter, y de acuerdo con Aristóteles, podemos decir que es un conjunto de normas, conductas y hábitos y costumbres que regulan nuestro comportamiento. La ética se encarga de estudiar la moral, esa es otra forma de entenderlo. En otras palabras, la ética se refiere a las reflexiones y decisiones personales acerca de las normas morales, ya que las cuales están establecidas por la sociedad. Para que quede más claro, cuando nuestra sociedad nos dice no te emborraches en las fiestas, no seas inmoral, nosotros podemos decir si lo hacemos o no, haciendo uso de nuestra ética. Esa conciencia ética dominante que va ligada a la comunidad requiere o se relaciona fundamentalmente con las conductas. Esas conductas se expresan mediante normas que se consideran hechos vinculantes dentro de los individuos que hacen que de alguna forma definan qué nivel de sanciones o castigos se pueden llegar a presentar cuando uno incumple esas conductas o normas. Por ese motivo, la ética, como lo expresé previamente, liga fundamentalmente esas reflexiones personales y las articula con las normas morales definidas por la sociedad. Una forma fácil de identificar la diferencia entre ética y moral es recordar que en general los valores morales los dicta cada sociedad en una época determinada. Esta es la razón por la que la moral puede ser diferente en cada sociedad y aún en una misma sociedad. Esto cambia conforme a la época. En cuanto a la ética, podríamos decir que es la pequeña voz dentro de nosotros que nos dice qué debemos hacer y qué no, dependiendo de lo que cada uno de nosotros consideramos como bueno o malo, y de acuerdo con los valores morales que hemos aprendido desde pequeños en nuestra familia y nuestra sociedad. Por ejemplo, si pensamos que no es ético darle una mordida o pagarle un chanchullo a un policía de tránsito, somos libres de hacerlo o no. Sin embargo, lo que decidamos será como base en los valores morales que la sociedad nos ha enseñado. Como podrás darte cuenta, la ética la hemos construido cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Dice Fernando Savater en un libro muy conocido que se llama Ética para el Amador: la ética no se hace sola, nace con nosotros. Aquí representamos posiblemente a través de definiciones cuáles podrían ser las diferencias entre ética y moral. Ética es el conjunto de normas que influyen en las conductas de un individuo y desde su propia conciencia y voluntad, mientras que moral sería un conjunto de normas que actúan en la conducta desde lo externo a lo inconsciente. Es decir, desde la ética, en las normas éticas destaca la influencia del valor ponderado y definido internamente por el individuo, mientras que en las normas morales impera el ordenamiento, lo legal, lo obligatorio, lo impositivo, lo coercitivo y punitivo, que destaca la influencia externa de la misma sociedad. ¿Cómo se forman los valores morales? Las relaciones o interrelaciones entre la sociedad y el individuo construye esos valores morales. Un sujeto con otros sujetos
intercambian emociones y reflexiones. Ese eje nos permite construir los valores personales a través de un diálogo en donde se concilian las diferencias entre cada individuo soportado en su ética intrínseca para de esa forma establecer cuáles son los parámetros de las conductas entre ellos y a partir de lo cual me permite parametrizar cómo la sociedad va a responder frente a cambios o acciones no relacionadas con las relaciones entre las personas. ¿Esto qué implica? Implica fundamentalmente dos cosas. La número uno, los valores morales me permiten interactuar con la sociedad o con otros individuos. Y segundo, la sociedad evalúa los valores morales como la forma o la expresión de cómo los individuos se comportan dentro de un contexto colectivo. La actividad moral es la particularidad cualitativa que distingue a los actos humanos por la implicación que tienen para un individuo o para un colectivo. Para comprender la esencia de la actividad moral hay que tener en cuenta los rasgos fundamentales que la distinguen, la motivación, el resultado y la valoración correspondiente de ambos aspectos. Esa motivación es el motor que impulsa la conducta, mientras que el resultado es la acción moral concretada. Y la valoración es el proceso evaluativo de la motivación y el resultado que se realiza por la colectividad o por el propio sujeto en forma de autovaloración. El segundo componente que no debemos dejar de lado es la relación moral. Esta comprende el alcance del resultado imprescindible de la relación social. Siendo el ser humano el conjunto de esas relaciones sociales, la relación moral es aquella calidad que expresa el hecho de implicar una afectación favorable o desfavorable con respecto a un individuo o a un grupo. Es decir, la relación social por sí misma no necesariamente presenta un contenido moral, lo adquiere en la medida en que el vínculo establecido por el sujeto tiene afectaciones o implicaciones con sus semejantes. El último punto, ¿cuál sería? La conciencia moral. Aunque tradicionalmente se ha caracterizado por una idea de moralidad, debemos tener presente que la conciencia moral es subjetiva por su forma, pero objetiva por su contenido. Con este criterio podemos decir que desde el punto de vista de la caracterización de las actividades morales como objetiva y la conciencia moral como subjetiva, la actividad moral y la relación moral y la conciencia moral solamente puede ser aprendidas en toda su riqueza si se comprende como resultado de la interacción entre un objetivo y lo subjetivo dentro de una relación entre individuos. Por lo tanto, esa conciencia moral es la especificidad de los fenómenos de la conciencia que liga o articula los intereses de los individuos y los colectivos. Nunca olviden que esos valores, esas normas morales y esa moralidad deben cuantificarse y evaluarse permanentemente, dado que en alguna forma nos permite minimizar o disminuir el efecto que puede tener en alguna forma esos inadecuados relacionamientos entre los sujetos y mejoran la convivencia entre nosotros.